Laboratorios MAR tiene el agrado de presentar este evento científico. Vamos al último tema. Bueno, el doctor me dijo el título, lo que la pandemia nos dejó. Yo lo cambié, porque la pandemia sigue. Entonces, lo que hicimos fue lo que nos va dejando la pandemia. Ningún conflicto de interés. Vamos a revisar el diagnóstico de situación, el impacto, englobando en dos aspectos, el impacto social y el impacto en el equipo de salud y qué es lo que necesitamos. Hoy, perdón, lo actualicé esta mañana. Al 8 de julio los datos globales eran 553 millones de casos confirmados, 6.400.000 muertos. Estos son muertos con COVID confirmado. Ustedes saben que según el país, el exceso de muertes supera el 10%, que esos son los que no están en este conteo. Y se aplicaron 11.000 millones más de 11.000 millones de dosis de vacuna. Esto es para los que no creen en las vacunas, ¿no? Pues tenemos una historia con COVID antes de las vacunas y con COVID después de las vacunas. En nuestro país, como saben, el parte se está haciendo solamente los domingos. 9 millones redondeamos, 400.000 casos confirmados al domingo, 129.109 muertos al domingo, 106 millones de dosis de vacunas aplicadas, pero tenemos 37 millones con 2 dosis y 24.700.000 con 3 dosis. Y ojo con esto, porque acá, tanto con 2 o con 3 dosis, están los vacunados con Sinopharm, que sabemos que es la vacuna que no hay ningún dato para protección con Omicron. Y por eso se llamó a cuarta y se llama a quinta dosis para los vacunados con Sinopharm, porque en realidad cuarta y quinta están haciendo lo que debió haber hecho primera y segunda dosis, si lo decimos claramente. Entonces, primer concepto, la pandemia no terminó. Por más que los políticos quieran que la pandemia terminó. La pandemia continúa en evolución. Hay emergencia de variantes de preocupación. ¿Esto está relacionado con qué? Con la distribución no equitativa de las vacunas, lo cual significa un acceso muy dispar. El principal agente causal es la variante Omicron, que emergió en África, en Sudáfrica puntualmente, en noviembre del 2021. Y con el fenómeno de globalización y fundamentalmente los viajes aéreos se diseminó rápidamente y es la que a nosotros nos produjo el pico de enero-febrero, en números nunca vistos, porque llegamos a tener más de 200.000 casos por día. Y de Omicron se generan las subvariantes BA2, BA4 y BA5, también en Sudáfrica. Nosotros ya tenemos introducción de BA4 y BA5 de acuerdo al último reporte de genómica. Y BA4 y BA5 son los que están produciendo lo que se llama la ola silenciosa en Europa, Estados Unidos y Canadá. ¿Por qué ola silenciosa? Porque todos los países occidentales bajaron el testeo. Entonces testean en cantidades bajas. Pero hay preocupación en 2 países, que son Alemania y Portugal. No solo por el aumento del número de casos, sino también por internaciones y muertes. Atención con esto.
Y el concepto, tenemos que hacernos a la idea que nos vamos a enfermar en alguna oportunidad. Esto es muy importante. El periodo más breve de reinfección descrito, demostrado por estudios genómicos, no es persistencia del mismo virus que me produjo el cuadro hace 3 semanas, es 23 días. ¿Esto sirve para qué? Para lo que preguntaban. ¿Tuve COVID? ¿Estoy protegido? ¿No me vacuno? No. Ni haber padecido la enfermedad, ni la vacunación completa me protege contra la enfermedad. Este concepto, reinfección, periodo más breve, 23 días. Necesitamos 3 dosis de vacunas eficaces para estar protegidos contra enfermedad grave y hospitalización. Sabemos, está muy claro que para Omicron necesitamos 3 dosis. Y vamos aprendiendo que la inmunidad tiene límites, tanto la inducida por infección como la producida por las vacunas. ¿Qué está pasando? Emergencia en la India de una subvariante de segunda generación que se llama linaje, que tiene 2 cambios en la espiga que le permiten evadir el sistema inmune y es un 17% más transmisible que BA5. Tiene 45 mutaciones y 15 son exclusivas de esta subvariante. Esta subvariante, al final no lo puse, es la BA2.75. BA2.75. Y, no sé. Bueno, esta es nuevecita, pero ya está en 10 países. Está en Europa, está en Estados Unidos y Canadá. Es la BA, después me fijo, o alguien fíjese, no la conocía con el nombre de Centaura. A ver si es la BA.2.75. Y lo otro es la emergencia de una variante de Delta que se llama Delta Plus, mejoradita, o AY.1 o B.1.617.2.1. Esta es la más nueva. Esta emergió también en la India. Fíjense los países de emergencia de las variantes. Un país de África, subcontinente indio. Y esta variante es más transmisible. Ya los institutos de virología en India dicen que es una variante de preocupación. La OMS no se ha expedido, dice que es muy pronto. Omicron es hoy la única variante de preocupación. Todas las otras que nos castigaron, Delta para nosotros fue muy cortito porque fueron casos en diciembre 2021 nada más y la tapó Omicron, ¿no es cierto? O sea que hoy la que circula, variante de preocupación, Omicron. Y tenemos en gatera, en lenguaje turfístico, ¿no es cierto? Nosotros, BA4, BA5, BA.2.75 y esta, la Delta Plus. Delta Plus es más transmisible que Delta y se une con más facilidad a las células pulmonares. ¿Esto qué quiere decir? Que produce más enfermedad grave y más muertes. Y lo más preocupante es que es resistente a la terapia con anticuerpos monoclonales. Esto nosotros nunca tuvimos acceso porque cada tratamiento con anticuerpos monoclonales de los primeros, el sotrovimab, indemivab, casirivimab, etesivimab, costaba $2.500, $3.000 el tratamiento. Nunca tuvimos acceso. Estos no se usan prácticamente y los que se usan, que están en las guías de tratamiento de anticuerpos monoclonales de la COVID,
son el bamlanivimab y el bebtelovimab. Estos serían los anticuerpos útiles más recientes. Necesitamos urgente lo que conversamos antes a propósito del comentario del doctor Angeletti, vacunas actualizadas y producción y distribución equitativas. Lo que decía la gente de Moderna, que estuvieron hace 15 días, hicieron una reunión acá, es que tan pronto como se aprueben 2 semanas, están en condiciones de hacer la distribución porque el proceso de producción es muy rápido y está aceitado. Y vamos a lo que pasa con el impacto. En lo social, inicialmente tuvimos solidaridad individual y grupal, donación de dinero para la compra de insumos hospitalarios, la provisión de telas y otros materiales. Todos vimos a las señoras en sus casas haciendo barbijos, protectores faciales, camisolines, lo mismo las pymes, y el apoyo a los adultos mayores, ¿no es cierto? La organización para los adultos mayores. El trato con el equipo de salud inicialmente tuvo un reconocimiento muy importante por el compromiso y el esfuerzo en condiciones realmente muy críticas para la atención de los enfermos, los aplausos a una hora pautada, y eso, ¿cómo fue después? La falta de respeto, la discriminación, las amenazas, el maltrato. Acordémonos a aquellos trabajadores que no podían ingresar a los edificios, al que le quemaron el auto, le quemaron la casa, lo amenazaron porque se tenía que mudar, etc. Realmente mostrando la condición humana. El silencio de nuestros representantes, los diputados y senadores. Indiferencia, insensibilidad. Se aumentaron los sueldos de una manera muy importante y aumentaron los costos del poder legislativo en el 2020. Los salarios, comparado con los salarios de cualquier miembro del equipo de salud, era y es una diferencia sideral. Lo mismo con educación. El impacto social, el dolor por la forma de transitar la enfermedad, las pérdidas, los duelos incompletos, eso aún hoy tiene impacto. La indignación y la impotencia frente a las distintas situaciones de desmanejo, particularmente en el periodo de confinamiento. No equidad para la circulación, las reuniones sociales, lo que pasó con la prioridad de vacunación, la violencia institucional y la manipulación de la información. La alteración de los lazos afectivos, los diferentes trastornos de la salud mental en todo el espectro que quieran. Eso, si hay algún colega psiquiatra sería muy bueno que lo comentara. El incremento del uso de las alteraciones visuales por el uso de pantallas, la ciberdependencia, el fabbing, que es estar con el celular mientras estoy con el otro. Es más importante el celular que la persona con la cual estoy compartiendo X actividad. La ansiedad, que es la espera de la respuesta. Necesito tener un texto. La textofrenia, que es ver que lo leyó y no me contesta. Como dicen los chicos, te clavo el visto. Te clavo el visto y no te contesto. La malnutrición, la obesidad, la anorexia, la desnutrición proteico-calórica, el hartazgo. Las nuevas formas de organización social, los padres organizados, que lograron la apertura de las escuelas, la vacunación de los menores de 18 años. Los dos grupos comenzaron en La Plata, nosotros trabajamos mucho con ellos, con la red Vacuname y con la red Vacunanos, objetivo logrado. El aumento de los hábitos tóxicos, el aumento de los suicidios en jóvenes. En confinamiento había municipios, sobre todo en lugares del interior, que tenían 0 casos de COVID
y tenían 1 o 2 adolescentes suicidados. Eso pasó. Incremento de la violencia psíquica y física en todas sus formas, la pérdida de 2 años de educación irrecuperables en el actual desempeño. Esto marca a 2 generaciones y esto es gravísimo desde el punto de vista social. El edadismo digital, este es un gran tema. Los adultos mayores intentaron incorporarse al mundo digital, pero hay dificultades, hay una brecha. Al adulto mayor que lo mandan a hacer X trámite, como va a pasar con la segmentación de las tarifas, ¿no es cierto? Va a tener un límite. Esto no ha sido contemplado. Y lo mismo, la brecha digital entre los que tienen y los que no tienen. Y entre los que tienen también están las distintas discapacidades. Todo esto no está contemplado. Lo que los antropólogos han dado en llamar la sed de piel, que es la necesidad que todos tenemos de estar con el otro, del contacto, de reunirnos. Esto es la primera actividad en el caso nuestro después de 3 años con ustedes. Entonces todos lo necesitamos. Hay más pobreza y por lo tanto un aumento brutal de la desigualdad. El éxodo, la emigración de los más capacitados. Como dijo alguien, se van los cerebros y quedan los cuerpos. Eso es lo que nos está pasando. Y la preocupación y la angustia por un horizonte de incertidumbre que no tiene que ver solamente con la situación de salud, sino con el contexto en el cual estamos. El impacto en el equipo de salud, el dolor y la impotencia ante las pérdidas familiares y de compañeros de trabajo, la inmensa sobrecarga de trabajo, especialmente en los picos de la epidemia, sobre todo en el 2020, que realmente los recursos básicos, como eran los equipos de protección personal, escasearon o no eran los adecuados. La asistencia a las personas con la COVID-19 prolongado. Esto significa más pacientes, significa un trato especial, porque estas personas necesitan ser asistidas por colegas de distintas subespecialidades, teniendo como bisagra al clínico. Lo que empezó a pasar cuando se aflojó el confinamiento, el aumento de la consulta por todas las personas que no habían concurrido a controles, que tenían enfermedades no diagnosticadas, los tratamientos no adecuados, porque fueron recibiendo subdosis o directamente abandonaron el tratamiento. Esto se está viendo, el abandono del tratamiento está teniendo un impacto enorme en tuberculosis. En tuberculosis, formas clínicas que no se veían desde los 70 y está afectando a chicos, adolescentes y adultos jóvenes. Atención con esto. Y saben que de tuberculosis ninguno de nosotros está libre, porque cualquiera de nosotros puede infectarse y lo que es peor, con cepas resistentes. La organización deficiente, esto sigue existiendo. El desempeño de tareas con infraestructura no adecuada, en general sitios con ventilación nula. Y esta para recordar algunas imágenes. Esto es del 2 de mayo del 2020. 2 de mayo del 2020. 1 de cada 5 infectados en Argentina es un trabajador de salud. Y teníamos el 2 de mayo del 2020 764 miembros del equipo de salud infectados y ya con muertos. El homenaje al jefe de cuidados intensivos
del Hospital Ferrando, el doctor Duré, y imágenes simplemente del cansancio en el desempeño laboral. Los esfuerzos asistenciales individuales y grupales no reconocidos. Literalmente hubo colegas que vivían en el hospital. El síndrome de agotamiento, el que lo quiere decir en inglés, el burnout. El desconsuelo, la impotencia ante el maltrato, las condiciones laborales no adecuadas, los salarios indignos, los seguimos teniendo, la falta de reconocimiento, lo que se introdujo que tiene ventajas y desventajas importantes, la asistencia sanitaria por medios digitales. La consulta en la web. Vamos a institucionalizarla, ¿no? Porque también está la fotito mandada por WhatsApp y esos memes que hay algunos muy graciosos, ¿no? Que mandan una imagen de una lesión cutánea, ¿no? Y entonces dice, doctor, ¿qué tengo? Y el doctor gracioso le manda unas imágenes de pastillas y le dice, tomate esto que no sé para qué sirve. Esto es el ingenio, no perdimos el humor, no es cierto, pero pasa. La necesidad, esto es un grito realmente en las últimas semanas, necesidad de trabajar más horas para poder mantener la situación económica, personal y familiar. Y esto le pasa a los médicos y les pasa a los otros miembros del equipo de salud, especialmente enfermería y los técnicos de enfermería. Ayer nos comentaban, por ejemplo, miren lo que les voy a decir, que en el Hospital Garrahan, que trabajan hasta las 4 de la tarde, están pidiendo trabajar hasta las 12. Sin comentarios. La deshumanización de la atención, esto estamos hablando en el periodo crítico, tanto en el parto como en la internación, eso de entras y te quedás solo, independientemente de la evolución. Lo otro que sigue existiendo, incorporación a la atención primaria, profesionales, nos permitimos ponerlo con interrogantes extranjeros, con salarios superiores a los nuestros, sin matrícula, porque ningún colegio de médicos les brindó matrícula. Salario, 250.000 pesos. Ya. Boicot. Lo positivo, organización de la red de diagnóstico de laboratorio que se montó sobre las redes que ya estaban de dengue, enfermedad febril exantemática. El aporte al conocimiento de la fisiopatología de la COVID, que lo plantearon los colegas del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, el equipo de neumonología y cuidados intensivos, que además de la neumonía había edema del intersticio pulmonar, y que eso era más grave que la afectación alveolar y la modificación del tratamiento. Participación en protocolos de investigación multicéntricos, tanto para tratamiento como vacuna. ¿Se acuerdan el fallido y ampliamente difundido de la ivermectina, por ejemplo? El desarrollo local de equipos diagnósticos de barbijos, el enfoque terapéutico con plasma de convaleciente y el suero equino hiperinmune, investigadores del CONICET, ¿no es cierto?, el NeoKit y el NeoKit Plus para el diagnóstico rápido, los barbijos de la Universidad de San Martín y de la UBA, los del CONICET, que usamos todos. No quiere que diga las cosas. Las imágenes de la obtención de plasma de convaleciente en el Instituto de Hemoterapia de La Plata, la obtención del suero equino,
entre investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional de San Martín y un laboratorio de tecnología Inmunova. También el inicio del desarrollo local de vacunas, la vacuna Arvac Cecilia Grierson, que se encuentra desde mayo, desde año en el estudio de fase 1, es una vacuna de proteínas recombinantes, o sea, parecido el desarrollo a la vacuna de hepatitis B, la vacuna Argenvac, que es del CONICET y Universidad Nacional de La Plata, el proyecto que dirige Guillermo Docena, que es una vacuna de subunidad viral, y el proyecto del CONICET, que es una vacuna con vector adenoviral. También se han envasado y rotulado vacunas recibidas a granel. Un ejemplo son las vacunas 1 y 2 de Sputnik. Por más que digan que se producen, acá no se producen. Ningún país puede producir una vacuna de un año a otro. Y la posibilidad de transferencia de tecnología para la producción local. Hoy no hay producción de ninguna vacuna de COVID, por más que los políticos y los medios digan lo que quieran. Se va a construir una planta lleva con todo un año, saben que se hizo un fideicomiso para conseguir los fondos, hay que equiparla, hay que tener el personal, la tiene que aprobar la Organización Mundial de la Salud, y después, cuando arranca, lo primero que tienen que demostrar es la homogeneidad de lotes, es decir, que todos los lotes sean de la misma calidad. La pregunta es, ¿qué aprendimos? Esto se los dejo, después lo conversamos. Si es que realmente hemos aprendido. Sí, ¿qué necesitamos? Necesitamos líderes, necesitamos acciones integrales e integradas, no funcionar en brotes, precisión, destreza y decisión para revertir la situación económica, educativa y social. Y necesitamos compromiso y esfuerzo sin claudicaciones. Y vamos a terminar con dos frases. La verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo en el presente. Es una frase de Albert Camus en La peste. Y la otra es de Sábato, en Antes del fin, del 99. La mayor nobleza de los hombres es la de levantar su obra, en medio de la devastación, sosteniéndola infatigablemente a medio camino entre el desgarro y la belleza. Hoy estamos en un escenario realmente de devastación. Así que con eso terminamos. Les damos las muchas gracias.